Hola amigos, gracias por estar una semana más en mi programa de Al Tanto a través de la 1210 en Miami y a través de nuestro programa de YouTube, también se llama Al Tanto con Maricela Hernández. Quiero agradecer a todos los que se han ido suscribiendo y vamos creciendo cada vez más, que nos siguen, que nos hacen comentarios y que bueno, este tipo de temas que nosotros tratamos de tocar aquí en este programa, como siempre digo, es, como dice el nombre, para mantenernos al tanto y para informarnos. Tengo a mi lado un doctor que hace ya unas cuantas semanitas tuve la oportunidad de conversar con él, de hablar de un tema que nos encantó, que ha tenido muchas visitas en YouTube, que nos han llamado muchísimo en la radio. A mí me encanta porque se parece mucho a mí, aunque yo me tengo que callar la boca para que él hable, porque habla sin pelos en la lengua, habla directo, habla al blanco y negro y a mí eso me fascina. Hoy no vamos a hablar del sexo en la tercera edad, como hicimos aquella vez, ni nada. Hoy simple y llanamente vamos a hablar de lo que es la sexualidad prematura, lo que es estar preparado para el sexo, si estamos o no, a qué edad estamos, cómo empezamos, los errores que cometemos, a lo mejor porque pensamos que ya somos mujeres completas o hombres completos y no lo somos. El doctor Alberto Domínguez Valli con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo le voy a bombardear y usted yo sé que tiene de todo para... Bienvenido. A ver, normalmente yo me excluyo de esta conversación porque a veces yo pienso que yo soy de otro mundo, ¿no? Yo siempre quise o he hecho en mi vida, yo no he querido quemar etapas y yo desde muy jovencita quise cada etapa disfrutarla en su momento determinado, al máximo, sin quemarla, sin adelantarla. Esa es mi manera de ser. Yo tenía otras amiguitas que ya iban mucho más avanzadas que yo y yo decía, y hoy por hoy yo me doy cuenta que yo voy a mi paso y ya ellas están a lo mejor cansadas de haber empezado ciertas cosas y ciertos recorridos en diferentes aspectos de la vida mucho antes que yo. Hoy yo veo que las niñas de hoy, ya no sé si es por el teléfono, por las aplicaciones, por cómo está, pero las niñas de hoy a los 11 años tienen unas conversaciones que yo estaba jugando muñecas cuando yo tenía esa edad. No solamente las niñas, los niños también. Yo digo las niñas porque siempre las niñas somos un poquito más avanzadas que los niños. Sí, eso es cierto. En casi todo, en casi todo. Hasta que después ustedes nos agarran ventaja. Bueno, no, ustedes se sienten que nosotros agarramos ventajas y nosotros las hacemos sentir a ustedes de que nosotros estamos aventajados. Pero en el área de los sexuales, especialmente en el área de lo sexual, yo diría que casi siempre son las mujeres las que comandan la acción, a pesar de que sean ellos los que se muestran, producen la fachada de mantener la dominación. La sexualidad se ha convertido en un juego consciente y en un juego inconsciente que ha sido producida así, de esa manera, por la historia en la que hemos crecido sexualmente la humanidad a través de los siglos, produciendo una imagen en la que el hombre pues es el macho, es el dominante, es el que lleva la iniciativa, y la mujer es el objeto, es la subyugada, es la dominada, es la que acepta. En muchas ocasiones las mujeres se convencen de ese papel y trabajan como tal, y viven como tal, y mueren como tal, como la subyugada, la objeto, la usada. O sea, que me está queriendo decir que pueden llegar a morirse sin sentir de verdad el placer que deben... Ha habido un buen número de mujeres que nunca han tenido un orgasmo. ¿En serio? Y que aprendieron a través de los hombres que las rodearon, incluyendo sus padres o sus maridos, aprendieron a tener sexo para satisfacerlos a ellos. Y la forma en que crecieron ellas practicando su sexualidad fue entendiendo que ellas eran objeto sexual, no una persona, y que eran utilizadas como un objeto, como uno utiliza un vibrador o como uno utiliza una bicicleta para hacer ejercicio, ¿no? De la misma forma. Pero doctor, a ver, vamos a empezar de abajito para ir elevando esta entrevista. Nosotros, a ver,
eso a lo mejor lo entiende una mujer, qué sé yo, de 40, 50. Usted dice que a lo mejor hay muchas que se han muerto y no sienten nada, y hay muchas que se van a morir y no entienden lo que usted está diciendo, lo están tomando a lo mejor como el doctor está loco o el doctor está hablando tabú. Bueno, yo creo que si este programa lo oye nuestra población latina de Miami, yo te diría que 70% de las mujeres que oigan este programa estarán de acuerdo conmigo. La mayoría en forma parcial. O sea, hemos subido lo que es el porcentaje de personas que entienden lo que usted está hablando. Anteriormente no. Es que no, entienden lo que yo estoy hablando porque ellas han sido víctimas de lo que yo estoy diciendo. Es decir, ellas se han sentido en muchos momentos de la vida objetos sexuales, ellas se han sentido en muchos momentos de la vida teniendo relaciones sexuales básicamente para satisfacerlos a ellos, sin ellas desear tener relaciones sexuales en un montón de ocasiones. Entonces, ¿qué porcentaje de nuestra población latina en el sur de la Florida se encuentra en esas condiciones? Yo diría que de todas las edades, incluyendo todas las edades, alrededor del 60 a 70%. Eso incluye principalmente a las personas de mayor edad. Pero le cuento que un alto porcentaje de las mujeres jóvenes que tienen, por supuesto, una educación diferente a la educación que tuvieron las mujeres de la anterior generación o de la tras anterior generación, entienden de que deben de ser más liberales, que deben de ser menos reprimidas sexualmente, que tienen el derecho a tener orgasmos tantos cuantos los hombres tienen, que ellas pueden hacer el avance de la conquista o hacer el avance sexual y no esperar porque el hombre lo haga. Estas mujeres que se diferencian en estos puntos y en muchos otros, en muchas ocasiones también terminan por la presión del compañero, por no perderlo, por la tenencia de los hijos, porque no son capaces de proveerse el sustento económico para poder pagar el techo y la comida con los cuales tienen que vivir. Tienen que someterse a las consecuencias del machismo que caracteriza todavía principalmente a nuestra sociedad latina actual. Okay. Y aprenden a subyugarse, aprenden a ser el objeto, aprenden a tener relaciones sexuales para él, por él. Ok, vamos a empezar. Esta entrevista yo quiero aclarar dos cosas y yo quiero que aprendamos dos cosas. Y para eso lo tengo usted aquí, porque usted es el experto. Una, ¿cómo nosotros llegamos al punto de sentirnos que ya estamos completas, que ya estamos maduras y que ya estamos en el momento ideal, perfecto, para nosotros entender lo que es una actividad sexual y disfrutarla como tal? Y dos, vamos a empezar. Bien, las jovencitas de hoy en día, que es como había empezado, las jovencitas de hoy en día, que yo las veo a veces que son niñitas y ya tienen sus parejas y ya están teniendo relaciones sexuales. Yo creo, ¿será porque es el instinto ese que se despierta? Obviamente las hormonas, ese instinto que se despierta a lo mejor un poquito animal, pero se despierta lo que es la parte física, pero no se despierta la parte exactamente mental, educativa. No estamos preparados a esa edad todavía para eso. La práctica de la sexualidad humana en cada uno de sus aspectos es el resultado de un montón de variables y de un montón de presiones a las que se ve sometido el ser humano, tanto el hombre como la mujer. Y la sexualidad humana es un aspecto de carácter psico, socio, físico, endocrinológico. Es decir, muchos aspectos culturales, muchos aspectos sociales, muchos aspectos familiares, muchos aspectos de educación, muchos aspectos orgánicos, muchos aspectos fisiológicos, endocrinológicos y del crecimiento. Todos esos aspectos influyen en cada una de las decisiones y en cada una de las sensaciones que un ser humano, hombre o mujer, tiene en un momento determinado o desarrolla durante toda su vida para ejercer la sexualidad de una forma o de otra, o iniciarla en un momento o iniciarla en otra, o terminar teniendo una vida extremadamente desde el punto de
de vista sexual deprimente por acciones tomadas en el momento inadecuado, con la persona inadecuada, en el sitio inadecuado, con la preparación inadecuada o en muy pocas ocasiones en el momento apropiado, con la educación apropiada, con la base económica apropiada, con el apoyo familiar apropiado. ¿Usted cree que hay una... Ahora, me tocó un tema ahí que me llamó la atención. ¿Usted cree que hay poca educación sexual a los jóvenes, ya sea de parte de los padres hacia ellos o de las escuelas hacia ellos? Hay poca educación sexual de parte de los padres hacia los estudiantes. Es un tema que no se toca. Hay poca educación sexual de parte de las escuelas hacia los estudiantes. Hay poca educación sexual de parte a los médicos. Hay poca educación sexual entre los médicos y sus pacientes. Hay poca educación sexual entre las entidades educativas y quienes serían los educandos. A pesar de cómo se habla de sexo en la actualidad, este programa, a pesar de que usted podría buscar un programa en la televisión o en la radio en donde no haya comentarios de algún tipo sexual con primaria intención o con secundaria intención, son extremadamente raros los programas televisivos o de radio que no abordan el sexo. A pesar de que el sexo está presente en cada respiración que tenemos, en cada una de nuestras vidas, existe, a pesar de la intención de educar, una masiva desinformación con respecto a lo sexual y a todo lo que se deriva del sexo. El problema es que el sexo está en el centro de nuestra existencia y es extremadamente rara el área de nuestro diario vivir que no se ve afectado por ese aspecto, el aspecto de nuestra sexualidad personal. Ok, entonces ya abordamos el punto de que si hay esa escasez tan grande de educación, ya sea de todos los lados. Alguien nos puede decir, pero doctor, hay cursos de educación sexual para todos los muchachos. Bueno, sí, hay cursos de educación sexual. Y usted habla mucho de sexo. Sí, yo hablo mucho de sexo. Al primer punto yo le diría, hay un montón de programas de educación sexual que no son apropiados para la gente. ¿Qué es no ser apropiados para la gente? Bueno, voy a dar un ejemplo de muchos que puedo dar acerca de cómo un programa de educación sexual no es apropiado. Por ejemplo, el desarrollar programas de educación sexual donde la filosofía del programa está determinada por o una posición religiosa o por una posición filosófica o por una posición política en donde donde el principal foco de la educación es, por ejemplo, la abstinencia. Y defienden los intereses que están detrás. O defienden los intereses detrás de las organizaciones que están dando esos programas de educación sexual. Exacto. Entonces, ¿quién debería de programar los programas, hacer los programas de educación sexual? Científicos en el área de la sexualidad humana. No el padre director del colegio de Jesús Adventista, por dar un nombre, ¿no? O no el colegio que pertenece al Partido Republicano que da fondos para... Estoy dando ejemplos. Claro. Nada que defienda un interés de atrás, que lo que está básicamente es defendiendo ese interés y no en realidad el tópico, el tema como tal. Fuera de este programa estábamos hablando de la existencia de las mafias en los Estados Unidos. Ese es otro tema. Entonces, he aquí un ejemplo de mafias que actúan a nivel de la educación. Ok, entonces, programas de sexualidad humana modernamente instaurados para poderle enseñar a nuestros muchachos qué es la sexualidad.
definitivamente están mal enfocados. No es un programa de sexualidad humana aquel que básicamente le enseña a un estudiante que no debe de tener sexo porque no debe de producir un embarazo y que no debe de tener sexo porque no debe de coger una infección venérea. Es una forma negativa de educar sexualmente. Nadie habla de lo agradable, lo placentero y lo sabroso que es tener un orgasmo. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque detrás de nuestra inclusive propia formación, la tuya y la mía, ha habido una época que todavía existe, todavía sí existen los remanentes de esa época en donde el sexo se prohibió porque era placentero. El placer no era algo que uno debería de buscar. De hecho, los mejores ejemplos de esta época fue la época en la que la gente se flagelaba o se castigaba o se purificaba a través del sacrificio. Se sacrificaba a través del dolor, a través de la dificultad de la vida, porque eso le permitía a uno llegar mucho más alto. El placer jamás producía eso. Entonces, esa es una filosofía de vida. Esa es una filosofía dada por ciertas culturas, por un buen número de religiones. Eso no se ha vuelto a tratar de la forma en que tú y yo lo conocimos cuando éramos jóvenes. Yo he conocido ya de viejo, de adulto, he conocido situaciones en países latinoamericanos donde eso francamente existe todavía y donde hay instituciones que abogan porque las personas sufran. De hecho, se desnutran. De hecho, desarrollen enfermedades por situaciones de sacrificio bajo la creencia de que el sacrificio purifica, por ejemplo. Ok. Entendimos hasta el momento y hemos aprendido que no hay una educación sexual en estos momentos adecuada en las escuelas para los jóvenes. Y yo me estoy inclinando más a los jóvenes porque ya los adultos, bueno, es la nueva generación. No. Espere. Le cuento una cosa. Antes de los jóvenes, hay que educar a los adultos. A quien más hay que educar es a los adultos, porque son los que están peores. Son los que tienen mayor número de cucarachas. Okay. Le voy a dar una cucaracha. A ver. La más común, no la más común, una de las más comunes. ¿Qué tanto le exige usted a su hija que llegue tarde a su casa después de una fiesta? ¿A qué hora debe ella regresar? ¿A qué hora debe, sin embargo, regresar de la misma fiesta su hijo? ¿Qué tanto cuida a su hija usted para que tenga relaciones sexuales? ¿Qué tanto cuida usted a su hijo para que tenga relaciones sexuales? ¿No siente usted alguna sensación de orgullo y placer cuando sabe que su hijo de 18 años ya tuvo su primera relación sexual sin que él se la haya dicho ni usted se la haya preguntado? Me lo imagino. Pero usted ya lo ha captado y siente como una satisfacción de qué bien, ya tuvo su primera relación sexual. Pero si lo hace ¿Qué pasa si lo hace su hija a la misma edad? Es verdad. Ok. ¿Quién tiene la cucaracha? ¿El muchacho o el papá? El papá. ¿O la mamá? Exacto. Okay. Me cayó. Son ellos, los viejos, nosotros, los que más hemos sido afectados por una represión sexual y no una apropiada educación sexual, los que tenemos que recibir primariamente educación sexual para no seguir cometiendo el error con los nuevos muchachos de perpetuar creencias, actitudes, filosofías y posiciones que son francamente aberrantes. Ok. Antes de culminar la entrevista, quiero llegar a un punto de que usted nos aclare. Debido a todo lo que nos ha comentado, debido a lo mejor a la mala información, debido a la mala formación, debido a un patrón que se ha ido repitiendo de generaciones en generaciones, erróneo y creíamos que era el correcto, por lo que lo querramos llamar, muchas mujeres, muchas pacientes de usted me ha comentado, que se han muerto inclusive sin saber que es un orgasmo. Exactamente. Nunca se masturbaron, nunca tuvieron un compañero que las hiciera llegar a un orgasmo. Dios mío, eso es como si yo nunca hubiera podido comer con el placer que me produce el comer.
Es así. Cuando, yo sé que no nos vamos a referir, no hay edad, simple y llanamente, cuando una mujer está hecha, está completa en cuestión de madurez para disfrutar de una relación sexual como debe. Esa es una pregunta cuya respuesta entra en el campo de Albert Einstein. ¿Por qué? Porque depende de la teoría de la relatividad. ¿Por qué depende de la no, pero me puede contestar cuando la mujer esté madura. De la teoría de la relatividad. ¿Por qué depende de la teoría de la relatividad? Porque es relativo. Es probable que una muchacha a los 16 o a los 17 años esté en condiciones de tener responsablemente una relación sexual cuando ella desde los 14, 13 o 12 años ya está comenzando a sentir las hormigas sexuales en su cuerpo. Es posible, pero eso no es lo más común. Hay mujeres de 50 años que todavía no son lo suficientemente maduras para poder tener por primera vez o por la vez número 1000 una relación sexual. Así que es relativo. ¿Es relativo a qué? A muchas cosas. Principalmente, yo diría, es relativo al nivel de educación sexual recibido. Pero es que la sexualidad no es solamente sexual. La sexualidad es social. La sexualidad es económica. La sexualidad es religiosa. La sexualidad es cultural. La sexualidad es emocional. Así que esta mujer debe de tener, o este hombre deben de tener educaciones o preparaciones o estar estables en cada uno de esos campos para uno poder decir, él o ella está en condiciones de poder tener relaciones sexuales de ahora en adelante en forma responsable, en forma respetuosa, en forma inteligente, en forma emocional, familiarmente planeada. Una de las cosas que yo he escuchado, doctor, y lo he escuchado en parejas inclusive y en mujeres que llevan tiempo casadas inclusive en mujeres que se han divorciado, no sé si es que no llegan a esa compenetración, a esa confianza entre la pareja, pero hay mujeres que les da vergüenza, a lo mejor por los mismos tabú y por todo lo que usted ha comentado, volvemos a caer en lo mismo y se nos va a ir la entrevista hablando de lo mismo. Abrirse con el hombre, demostrarle que tiene placer, demostrarle que lo yo le digo a mis pacientes, porque entonces lo que dicen es no, porque qué va a pensar entonces de mí. Yo le digo a mis pacientes que incluyen principalmente adolescentes. Okay. Y cuando hablo de adolescentes estoy hablando de niñas de mayores de 12 años, 12, 13, 14, 15 y demás años. El día que usted quiera tener relaciones sexuales con ese muchacho, que a usted le parece muy atractivo, y que usted siente las hormigas y el deseo, y tiene el deseo de tener relaciones sexuales, dígaselo. Dígale, ¿sabes qué? A mí me encantaría tener relaciones sexuales contigo. Si es una mujer que ya conoce el orgasmo y sabe el placer de un orgasmo, yo no veo por qué una mujer no le pueda decir a un hombre, ¿sabes qué? A mí me encantaría tener un orgasmo contigo. Pero de la misma forma, a todas las mujeres de cualquier edad en las que tener relaciones sexuales biológicas, psicológicas y emocionalmente debería de ser ya permitido, les digo, el segundo paso tiene que hacerlo. Y no puede hacer el primer paso sin hacer el segundo. Decirles, a mí me encantaría tener relaciones sexuales contigo, pero no lo voy a hacer hasta que tú vayas a un urólogo. El urólogo te vea y me diga a mí que tú estás bien y que no tienes algo con lo cual me puedas perjudicar. Muy buena. En ese momento yo te cojo de la mano, te llevo al motel y hacemos el amor. Eso lo podría decir sin problema la mujer. No está acostumbrada a eso. Yo no conozco ninguna mujer que lo haya hecho, pero le cuento que por no hacerlo, yo a diario, no es una exageración cubana, a diario veo mujeres que tienen problemas emocionales, problemas psicológicos, familiares y sociales por las consecuencias de no haber hecho esto que estoy diciendo. Okay. Ninguna mujer se acuesta por primera vez con un hombre habiéndole dicho a él, yo me acuesto contigo, yo acepto que tú me invites a tener relaciones sexuales, pero después de que tú hayas sido vista por un médico.
Ninguna. Yo no he encontrado todavía la primera mujer que me haya dicho eso. ¿Ok? Y eso es extremadamente eso es muy romántico, doctor. Bueno, no, ¿sabe qué? No es romántico para nada. El amor que uno tiene 20 años después de estar con un hombre, hablando de la mujer, 20 años después de estar con un hombre y no ha podido tener un hijo por haber adquirido una enfermedad que les destruyó los tubos y ahora no pueden tener un hijo. Y por más romance que haya, si hay algo que afecta al romance, en primer lugar, son las alteraciones que nos produce una vida sexual no satisfactoria. De la misma forma, tengo que decirle que si ese es un consejo importante para quienes inician sexo a cualquier edad, por primera vez con un hombre, lo otro es que las mujeres, al igual que los hombres, tienen exactamente el mismo derecho y deberían de tener la misma desinhibición que tiene el hombre para masturbarse. La razón por la que más frecuentemente una mujer que inicia sus relaciones sexuales no llega al orgasmo por un buen número de años es porque nunca se ha masturbado. La masturbación sigue siendo en nuestra sociedad algo, a pesar de toda la liberación, que sigue siendo pecado, sucio, inadecuado, algo de los animales. Las prostitutas son las que lo hacen. Jamás una mujer decente haría tal cosa como esa. Y no leen la parte científica. ¿Cuál es la parte científica? Bueno, de que la masturbación no solamente no es nada de esto que le acabo de nombrar, es una parte normal de la expresión de la sexualidad humana, pero es la mejor forma, no hay otra mejor, la mejor forma de uno aprender a conocer el camino que lo lleva a uno al orgasmo. Por eso usted nunca encontrará un hombre anorgásmico, porque todos se masturban. Todos aprendieron el camino. Suficiente. Todos conocen con qué frecuencia se deben de tocar, con qué intensidad se deben de tocar, cuándo deben de ir parando, cuándo deben de ir acelerando. Eso se aprende con esa práctica. Y la mujer debe aprender. Deberían de aprenderlo. Si ellas aprendieran a hacer esto, como los hombres lo hacen intuitivamente, no porque se los enseñaron, jamás le van a enseñar eso ni a ellos ni a ellas. Si ellas aprendieran a hacer eso, al menos intuitivamente, lo que pasa es que la represión a ese nivel para ellas es mucho mayor que para ellos, se darían cuenta de que tener relaciones sexuales es extremadamente placentero, porque la inmensa mayoría de las veces llegarían al orgasmo. Esa no es la experiencia. Esa no es la experiencia, desgraciadamente, de la inmensa mayoría de las mujeres. Para cerrar, doctor, entonces, una mujer, y me estoy refiriendo a una mujer porque es la que es más atacada por la sociedad, por los padres, como usted ha dicho, que la diferencia entre cuidar a un niño de 18 y una niña de 18, etcétera. Una mujer es plenamente preparada, psicológica, mental, física, emocional, una vez que ella se acepte a sí mismo y ella entienda el significado de lo que es tener placer y una relación. Es mucho más complejo que eso. Habría que definir qué es aceptarse a sí mismo y tener claro exactamente qué es aceptarse a sí mismo. Bueno, para terminar, entonces dígame, ay Dios mío, terminar, mire, ¿qué consejo le da entonces a todas estas jovencitas que a lo mejor tienen a los padres, que ya los padres no quieren ir a una conferencia ni quieren aprender ya porque ya se van a cerrar así, a esta nueva juventud, esta nueva generación que está empezando? Hace muchos años yo leí un libro, bastantes años, que decía, era un libro liberal en aquel entonces, sigue siendo un libro liberal, que decía que la edad en que él, el escritor, el autor, aconsejaría a su hija tener relaciones sexuales debería de ser alrededor de los 20. Yo todavía pienso, 40 años después de haber leído ese libro, que esa es una buena edad. Sin embargo, yo pienso... ¿Usted Alberto, considera que a los 20 es una buena edad? Para comenzar a tener relaciones sexuales formales. Sin embargo, yo pienso, ¿tú eres justo? ¿A qué edad tú comenzaste a tener tus primeras expresiones sexuales? Y yo recuerdo muy bien a los 11 años haber tenido mi primera eyaculación, y con mi primera eyaculación nocturna haber descubierto una área que yo no desconocía, pero que era extremadamente placentera, y haber jugado la almohada un buen papel en el acto de yo descubrir... Ay, Dios mío, nos van a cerrar la estación. Mi sexualidad. Bueno, la cierran. Estábamos hablando de cómo
No existen programas de educación, especialmente a pesar de cómo llama la atención el sexo, como cuando uno habla de vagina y de pene es una ofensa. Podemos hablar de nariz y de boca y de oreja y de ojos, pero no podemos hablar de penes y de vagina. Bueno, ese es un buen ejemplo de cómo tenemos nuestra sociedad reprimida en este campo. Entonces, yo me preguntaba, ¿tú estás de acuerdo con el autor? ¿Tú piensas que una mujer debería de tener su primera relación sexual formal con un hombre más o menos a los 20 años? Sin embargo, tus primeras expresiones sexuales tú las descubriste a los 11. ¿Y cuándo fue que te acostaste por primera vez con una mujer? Bueno, yo digo, por primera vez yo me acosté con una mujer cuando tenía como 17 o 18 años. Yo era, como dicen en Colombia, muy zanahorio. Es decir, era muy ingenuo a pesar de estar leyendo sobre estas cosas, ¿no? Nunca todavía, a mis 68 años, no soy un hombre de avanzar, de dar el primer paso. He dado el primer paso con mi actual esposa. Ha sido con la única que di el primer paso. Las otras me cayeron atrás. Entonces, yo pienso que uno debe de ser justo con los demás en la medida en que uno ha tratado de ser justo con uno. Y si yo tuve mi primera relación sexual por la conquista que una mujer muy atractiva hizo de mí cuando yo era adolescente y con quien tuve mi primera experiencia sexual, que fue muy placentera y fue increíble, a los 17, a los 18 años, yo pienso que debo de entender que la mayoría de nuestras mujeres y de nuestros muchachos, esa es la edad pico en la que van a tener relaciones sexuales. Si eso es así, y yo lo acepto, y yo pienso que la sexualidad es algo normal, practicada en forma responsable y en forma adecuada, padres, médicos, profesores, curas, todo el que sea un líder en la educación, tiene la obligación de preparar antes de esos momentos a los muchachos y hablarle claramente de lo bueno, lo malo y lo feo de la actividad sexual, pero no principalmente lo malo y lo feo. No, háblemele de lo bueno. Como antes de tener la primera regla, usted debe de haberle dicho a su niña, ¿sabe qué, mi amor? En algún momento vas a comenzar a sangrar y no te asustes, y puede ser que sea con dolor, y eso es normal. El día que lo haga, vamos a hacer una fiesta. El día que tú tengas tu primera menstruación, vamos a hacer una fiesta, porque eso es apropiado, eso es bonito, eso nos está diciendo de que tu cuerpo está normal, y entras al campo de el ser una mujer. Esas cosas lo tenemos que hacer los educadores, de esas cosas deben de hablar los médicos. Yo no conozco ningún médico que se meta en el campo de lo sexual. Les da pánico. Ya conocemos uno. Bueno, porque gracias a Dios, por algunas circunstancias de la vida, el día que quieras me preguntas cuál es la historia sexual de mi vida, ya te he dicho alguna parte de ella, para que puedas entender por qué yo terminé siendo sexólogo y ha sido mi pasión durante toda la vida, y cómo eso me ha ayudado increíblemente a ejercer mi medicina, especialmente en el campo en que la ejerzo, que es la obstetricia y la ginecología, ahí, trabajando en el campo de la sexualidad. Y como todo obstetra y ginecólogo debería de ser hasta cierto punto sexólogo, como cualquier médico debería de ser hasta cierto punto sexólogo o tener la educación mínima para poder preguntarse. Ha tocado un punto ahí que me encantaría. Álgido. Sí, he tocado un punto que me encantaría el día de mañana, si no es en la radio, aunque sea en mi canal de YouTube, pero igual hablarlo con usted y conversarlo con usted, porque de por sí a las mujeres nos es un poquito incómodo el estar visitando un ginecólogo. Vamos a ser realistas, doctor. No es ir al dentista y no es ir a ver a un médico de medicina normal. Es incómodo, pero es aún más incómodo cuando esa relación de médico con paciente es estrictamente médica, y entonces, sí, ¿cómo te sientes? Bien, ¿cómo estás? Mira, acuéstate aquí, dale. Es pesado. Maricel. Entonces, cuando ya uno tiene una relación o una confianza o una persona como usted que habla así, o sea,
usted le está abriendo las puertas y le está dando una confianza a ese paciente que yo no le he visto en otro doctor. Maricel, no solamente usted nunca tendrá déficit de temas sexuales para tratar en su programa, sino que usted no debe de ir al doctor con el temor y la timidez a la cual se ha referido. Esa es una consecuencia de nuestra educación sexual reprimida. No, doctor. Y yo además, con mi pareja no tengo pena, pero con un doctor. Y además, usted con su pareja no tiene pena de hablar acerca de cómo hacer el arroz. No tengo pena de nada. Ni tampoco con una persona que no sea su pareja. Usted con su pareja no tiene problema de hablar cómo hacer el amor, pero sí lo tiene con alguien que no sea su pareja. Yo no estoy hablando de hablar el tema, yo estoy hablando de que es incómodo llegar a un ¿Por qué? ¿Por qué usted se siente incómoda en llegar a un obstetra o un ginecólogo, pero para nada se siente incómoda en llegar al médico general? Porque que le va a enseño tocar... mis intimidades a mi pareja sin problema ninguno. ¿Y cuál es el problema de enseñar sus intimidades? Que usted no es mi pareja. Y es que, ¿por qué usted me enseña la intimidad de su nariz y su oreja? Porque no es intimidad, porque está afuera, porque lo ve el mundo. ¿Sabe qué? En el cuerpo humano no hay intimidad. La intimidad la tenemos en la cabeza. Y no hay nada que debamos esconder, ni nada de lo cual nos debamos de sentir avergonzados. ¿Usted se acuerda haber estudiado anatomía y fisiología en figuras humanas que no tenían genitales? ¿No se acuerda de eso? No. Bueno, yo he visto un montón de libros, ya no, en donde estaba el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre dibujados, pero no tenían genitales. Me está acordando, sí, me está acordando. No tenía genitales, esa área era blanca. Me está acordando, un maniquí. Usted no ha visto programas de televisión actual que le dicen desnudos en la selva, pero sin embargo donde están los senos y donde están los genitales, usted no puede ver. ¿Es educación sexual decir desnudos? ¿Por qué? Maestra de anatomía lo hacía con un maniquí que no tenía nada. Ok. O sea, tenía todo, pero no tenía nada. ¿Se acuerda que le dije que quienes tenemos que ser educados somos los viejos y no los Ahora me ha transportado a mi séptimo grado. Me ha transportado hace 30 años de eso. Me ha transportado a mi séptimo grado. Así que inclusive usted, que es una mujer liberal, siente timidez en ir al obstetra y al ginecólogo. Sí. Debe de estar tranquila y debe de abrir sus piernas con la misma tranquilidad con la que abre la boca para mostrarle sus dientes al dentista. Yo entiendo. El día que entendamos que hablar de sexo es algo tan normal y lo debemos hacer en forma tan tranquila, y cuando lo veamos, como hablamos de cómo hacer el arroz, ese día estaremos en muchas mejores condiciones. Y cuando lo veamos también, o lo vean las personas, que esa persona que tienes adelante simplemente te está ocultando para tu bien. Por supuesto. Para tu bien, porque lo que te va a encontrar, la anomalía que te va a encontrar es para tu bien. Si usted resulta que tiene al frente un hombre cuya forma de pensar con respecto al sexo no es precisamente la de que es algo normal, que por supuesto hay que respetar, pero de lo cual uno puede hablar con tranquilidad en la forma en que estamos hablando ahora, usted tiene que tener cuidado con el médico al que está yendo. De la misma forma como tiene que tener cuidado al psicólogo o al abogado al que va, si cualquiera de todos estos profesionales, que deberían de tener mucho respeto, pero no por eso evitar evaluar, tratar y hablar de estas cosas con la misma tranquilidad como hablamos de cómo hacer el arroz. Si usted está frente a un profesional donde esa situación no está clara, cuidado, porque han habido muchos médicos que han abusado sexualmente de sus pacientes, como han habido muchos abogados que han abusado sexualmente de sus pacientes, como han habido muchos psicólogos y psiquiatras que han abusado sexualmente de sus pacientes. Los médicos, psicólogos y todos los profesionales tenemos una gran cantidad de limitaciones afectados por las mismas razones por las que el común de la gente ha sido afectado en esa área. Es cierto.
Me encanta hablar con usted, me fascina porque... A mí me encanta poder hablar y desahogarme porque yo aguanto demasiadas cosas sin poder hablar. Pues aquí, mire, está bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por hablar placer, todo. Es un placer estar contigo y te agradezco la invitación. No, de verdad, me encanta cuando usted quiera venir, ya sea para... No, cada vez que tú me invites yo trato de estar aquí, a no ser que haya un parto, una cesárea o alguna emergencia. Cuando quiera, mi canal de YouTube inclusive es abierto para todos los temas, me encanta. El tema anterior que también traté con usted, pues tuvo muchas visitas y bueno, pues eso es lo que nosotros tratamos. Este va a estar también en nuestro canal de YouTube. Tratamos de educar, tratamos de llegar siempre en todas mis entrevistas, de llegar sin pelos en la lengua, y yo creo que hoy aprendimos y dimos un pasito más, aunque sea 2 personas que ya hayamos cambiado la mente, logramos 2, y es lo que yo digo, de poquito en poquito. Yo siempre digo, bueno, debes de hacer esto por el bien de la gente. Y yo creo, yo estoy seguro que yo he modificado para bien la vida de muchas personas en Miami a través de estos años que he estado tanto en la radio como en la televisión hablando de esto. Pero yo siempre me hago la pregunta y más o menos sé la respuesta. ¿Qué tanta gente está oyendo este programa? ¿Qué tanta gente de las que está oyendo este programa no lo cambian, logran captar el beneficio que tendría para sus vidas? Y no lo cambian antes por miedo y por tabú. El porcentaje de la gente que recibe lo que uno trata de darles es muy poco. Yo reparto hojitas de muchas cosas en mi oficina para educar a la gente. Ya me he dado cuenta que entre el 85 al 90% de la gente a la que le doy hojas diciendo cosas que les va a alargar la vida, que les puede salvar la vida, no lo leen. La gente no lee, la gente no se educa. Que este programa fuera un programa hablando de Marc Anthony con Jennifer López, usted vería el incremento de su audiencia inmediatamente. Ese es otro programa al cual nos deberíamos de referir, la cultura del espectáculo. Ahí vamos cuando usted quiera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos con más de Al Tanto. Ya se nos va, está muy apuradito. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.